Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En el episodio de hoy vamos a continuar conversando sobre el tema amplitud, parte 2. Un tema realmente apasionante. He recibido muy buenos comentarios de este capítulo anterior, cosa que me llena de mucha satisfacción. Y decíamos en el episodio anterior en relación con la amplitud, que es esa capacidad que se tiene de generalizar y de tener conocimientos generalizados de muchas cosas antes de buscar una especialización temprana. Porque al final del día en algún momento te debes especializar o te vas a especializar, pero el concepto de especialización tardía es un concepto muy interesante que el libro de David Epstein, que se llama Amplitud, lo considera como la posibilidad de que te especialices tardíamente, con el propósito de que antes hayas podido hacer muchas cosas alrededor de cuál va a ser efectivamente tu área de desempeño en donde tú te puedes considerar en algún momento como un experto posiblemente. Un amigo muy querido que conozco desde hace mucho tiempo me hizo 2 retroalimentaciones. Me dijo, hey, el tema de la amplitud es como un jugador de béisbol. Nosotros en Colombia tenemos un jugador muy importante en béisbol que jugó en grandes ligas en los Estados Unidos y fue campeón con el equipo de Miami Heat, que se llama Edgar Rentería, una gloria del deporte colombiano. Rentería es de Barranquilla, de nuestra ciudad natal, desde donde yo produzco este podcast. Este amigo me dijo que había tenido casualmente en días anteriores una conversación con Edgar Rentería y me dice que le puso el ejemplo de la amplitud en el tema del béisbol y muy alineado con el concepto de generalización y especialización tardía. Hablaba él con Edgar Rentería sobre el buen jugador, que es aquel que debe batear, fildear, robar bases y además ser ejemplo ante la sociedad. Es decir, generalista, pero debe tener una posición especialista. Pero fue generalista en sus primeros años. Eso me pareció un extraordinario ejemplo. Y este mismo amigo me dice que hay una compañía que yo no conocía que se llama Brown-Forman. Esta compañía es una multinacional de licores que tiene un espacio físico que llaman cuarto de pensamiento o de divagación y está diseñado para que la gente ingrese al cuarto para pensar distinto. Fíjense qué cosa tan importante es este concepto de generalización y más aún si vemos compañías como esta que mi amigo y oyente fiel me pone como ejemplo. Esta compañía, reitero, se llama Brown-Forman. Siguiendo en este mismo concepto de la amplitud, pues algunas cosas debemos nosotros poder resaltar con nuestros equipos de trabajo. Por ejemplo, te quiero dar una técnica que el libro resalta muy bien, que se llama la técnica de generación forzada de respuestas. Esa generación forzada de respuestas como técnica está orientada a desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, ¿en qué consiste esa técnica? Consiste en que tú hablas con tu equipo de trabajo un tema y aún tú teniendo las respuestas, no las compartes con ellos, sino que empiezas a cuestionarlos para preguntarles, bueno, ¿cuál es tu respuesta? De tal manera que se genera una conversación en relación con las respuestas que cada uno del equipo de trabajo está dando a la pregunta o al tema que tú estás colocando. Independientemente de que la respuesta sea correcta o no,
hay que recibir la respuesta, hay que forzar a generar una respuesta, porque eso mejora el aprendizaje de todo el equipo. Esta, que es una técnica, por supuesto, antiquísima, que es una técnica de aprendizaje maravillosa, te da la posibilidad de que tú aprendas a danzar en varias disciplinas, siempre y cuando el líder, el jefe del área tenga la posibilidad, y muy importante esto, tenga la posibilidad mental de abrirse en la amplitud necesaria para poder desarrollar pensamiento crítico en todos los miembros de su equipo de trabajo. Acuérdate que hoy por hoy es más importante el conocimiento técnico aún en las universidades, en muchas de estas, que darle a las personas las herramientas necesarias para desarrollar el pensamiento crítico. Por lo tanto, la amplitud es una excelente práctica a través de esta técnica, por ejemplo, que es una sola técnica, no es la única técnica, por supuesto, esto es solo una de tantas. Y aquí nuevamente surge la pregunta, ¿qué tan preparado, qué tan preparada te sientes para aplicar tu estructura de conocimientos a nuevas situaciones de manera tal que se aborde esas nuevas situaciones de manera creativa? Vale la pena pensar mucho en ese tema, porque es posible que tú estés en un negocio, en un mercado maduro, por ejemplo, y creas que ya todo lo que se debía hacer ya está hecho. Y resulta que por no ponerte a pensar cómo resolver situaciones de manera crítica, es decir, por no ponerte a pensar de manera crítica cómo resolver esas situaciones para generar respuestas creativas, termina algún competidor llegando, pensando distinto, irrumpiendo en el mercado, y seguramente te puede hacer un daño en términos de participación de mercado, orientado a el daño a que vas a perder participación de mercado, y todo porque definitivamente tú con tu equipo no fueron capaces de formular los pensamientos críticos necesarios para desarrollar soluciones creativas a la situación actual del mercado. Mira que es clave, pero absolutamente clave, esta otra técnica. Cuando te sientes a analizar un problema nuevo o reiterativo, pero que le quieres buscar alternativas creativas de solución, es importante pensar en analogías. Una analogía es una relación de semejanza entre cosas distintas. Ejemplo, podemos hacer analogías sobre la situación social del segmento de la tercera edad y la vida útil de los carros en la actualidad. Entonces tú dices, hey, los carros hoy por hoy están teniendo una vida útil mucho mayor en virtud de la tecnología, en virtud de que los materiales con los que se construyen son más duraderos. Y hoy por hoy tú puedes decir, mira, la tercera edad está creciendo en virtud de la medicina, de la farmacología, también del cuidado de la salud, por componentes naturales, también por el ejercicio, en fin. Pero lo relevante de este concepto de analogías es que acudas a él como una herramienta inmediata. Es decir, tienes una situación, dices, bueno, vamos a ver esto a qué se pudiera parecer. Entonces ahí empieza tu mente. Si es amplia, ahí te vas a dar cuenta de la importancia de la amplitud, porque vas a empezar a conectar los puntos necesarios para poder traer nuevos abordajes a una situación específica. También puedes hacer analogía, por ejemplo, entre el trabajo detallado de un albañil que sea pintor, por ejemplo, de paredes, y la importancia de analizar el detalle de la información financiera. En fin, puedes hacer muchas analogías. Puedes también, con la ayuda de la inteligencia artificial, preguntarle a esa inteligencia artificial qué otras organizaciones, qué otro tipo de sectores ha hecho algo parecido a lo que tú tienes en un momento dado. La clave, digamos, es hacerle el planteamiento del problema a cada persona de tu equipo
porque cada uno es distinto y te aportará una perspectiva desde su experiencia de amplitud. Incluso si puedes preguntar a personas de otras áreas de la empresa, aún mejor, porque eso te va a ayudar, porque hay que valorar tu intuición, porque la intuición es una combinación de amplitud con experiencia. Y por supuesto esa experiencia muy dada tanto en la amplitud como en el área, digamos, de especialización en la que tú te desempeñas. Por ejemplo, en la música, a mí me gusta mucho el ritmo del jazz. Y resulta que leyendo un poco de la historia del jazz, el jazz como ritmo musical es un excelente ejemplo de amplitud, porque el músico de jazz es un artista creativo, porque el jazz que de pronto se puede pensar que es un poquito desordenado, que entra un instrumento, después entra otro, después entra una voz, después a veces entran dos voces, a veces se apaga un instrumento, es decir, creció, digamos, con ese criterio de creatividad en la música y realmente hay una armonía y unas tonadas espectaculares en el jazz. Entonces, dice un dicho por ahí en el medio artístico de la música, dice que el músico de jazz es un artista creativo y el músico clásico, no el de música clásica, sino el músico que sigue el ordenamiento particular de todos los temas musicales, es un artista recreativo. Es decir, el músico de jazz es un artista creativo y el músico clásico es un artista recreativo. Esta, digamos, analogía entre el músico del jazz y el músico clásico pone en evidencia que la dificultad en la empresa de promover la amplitud se basa en que cada vez las organizaciones tienen una forma de pensar de que todo lo pueden encontrar en Internet sin darle criterio a la búsqueda, digamos. Cuando lo clave es la exploración de nuevas soluciones que se deben efectuar cada vez más fuera de los límites tradicionales de la empresa. La solución inclusive puede estar en muchos casos externamente a la empresa, abriendo el problema a personas que no están en el mismo sector, como lo hemos mencionado antes, pero también es clave pensar, por ejemplo, en qué otra posibilidad de usos alternativos se le pueden dar al producto que tú tienes, pero cuando estás en una sesión creativa, dice, bueno, ¿a qué otros usos alternativos se le puede dar al producto que yo vendo? ¿Qué nivel de analogía se pueden utilizar aquí? ¿Cómo puedo enfocar la inteligencia artificial? En fin, es muy importante que los individuos innovadores, los líderes que procuren generar amplitud, tengan una alta tolerancia a la ambigüedad, sean pensadores sistémicos, tengan conocimiento relativamente técnico adicional de campos periféricos al campo al cual tú te desarrollas. Tiene que tener esa habilidad para conectar puntos de información en nuevas formas de hacer las cosas. En fin, generalmente una persona que está con el criterio de amplitud tiene también esta característica. Lee más y más variado que sus pares. Es decir, lee más contenido, pero la nueva lectura, como yo lo he dicho en varias ocasiones, la nueva lectura hoy por hoy son los videos, son los contenidos que puedas encontrar en los audiolibros, son los contenidos que hay en las charlas TED, son los contenidos que hay en las N charlas en YouTube, son los contenidos que puedes encontrar en muchas plataformas que te proporcionan contenido de alto valor. Los podcasts, por ejemplo, el mundo del podcasting, que es una cosa bellísima, tiene mucho contenido de alto valor. En resumen, digamos, la amplitud es una súper característica de los líderes y de las personas que están muy interesadas en ver la integralidad del sector, ver la integralidad de la vida también y cómo se pueden conectar puntos
para buscar soluciones creativas a las situaciones actuales del entorno que cada empresa vive. Si te gustó este episodio, te pido por favor que lo compartas con quien consideres le pueda interesar. Acuérdate que compartir siempre es bueno. Y al mismo tiempo te invito, si tú eres dueño o dueña de negocio, eres una mujer que ocupa un cargo directivo, un hombre que ocupa un cargo directivo, que tiene gente a cargo dentro de una organización, en fin, que consideres este concepto de amplitud como una posibilidad, valga la redundancia, de ampliar el campo de visión tuyo y también de tu equipo de trabajo, que de seguro encontrarán muy buenas soluciones y nuevas soluciones también. Un abrazo, nos vemos pronto.